Cuando el equipo comercial de Donald Trump se reunió con funcionarios chinos en Estocolmo en julio pasado, llegaron con todo el peso de la estrategia del presidente detrás de ellos. Apenas unas semanas antes, Trump había cerrado acuerdos con la Unión Europea y Japón, acuerdos que encarnaban su visión de presión bilateral y aranceles recíprocos. Ahora, frente a Beijing, sus negociadores esperaban que ese impulso continuara. Pero lo que encontraron no fue resistencia en el sentido tradicional. No hubo huelgas ni amenazas dramáticas. En cambio, China respondió con algo mucho más deliberado. Una negativa suave pero firme a jugar según las reglas de Trump. No se alejaron de la mesa. Se sentaron allí, escucharon, cedieron un poco y luego defendieron en silencio su posición a largo plazo. Esto no fue un retiro. Fue un retraso calculado. Así que creo que cualquiera que compre petróleo ruso sancionado debe estar preparado para este proyecto de ley que le dará al presidente discreción para aplicar aranceles secundarios al petróleo ruso sancionado, creo que del 0 al 500%. ¿Cuál fue su respuesta a esa advertencia? Dijo, los chinos se toman muy en serio su soberanía. No queremos impedir su soberanía. Entonces les gustaría pagar un arancel del 100%. Washington llegó a las conversaciones con una lista clara de demandas. Estados Unidos quería que China redujera sus importaciones de petróleo sancionado de Irán y Rusia, se comprometiera a realizar mayores compras de productos estadounidenses y redujera el exceso de capacidad industrial, particularmente en sectores como el acero y los vehículos eléctricos. A cambio, Estados Unidos insinuó que podría retrasar o reducir los aranceles planificados. En respuesta, China levantó algunas de sus restricciones a las exportaciones de imanes de tierras raras, materiales críticos para las industrias de defensa y tecnología de Estados Unidos. Pero más allá de eso, Pekín no hizo promesas. En cuanto al petróleo, los funcionarios señalaron que estaban preparados para absorber aranceles de hasta el 100% si fuera necesario. En cuanto a reformas más amplias, no revelaron sus cartas. Fue un mensaje claro. China cedería un poco para ganar tiempo, pero no cedería en su postura estratégica. En lugar de enfrentarse directamente a Trump, Pekín decidió reducir el ritmo. Las dos partes acordaron en principio extender su tregua arancelaria que expiraba el 12 de agosto, pero no se anunció ningún acuerdo final. Los funcionarios estadounidenses confirmaron que la pausa aún requiere la aprobación personal de Trump. El mensaje fue sutil pero poderoso. China estaba dispuesta a seguir negociando siempre y cuando los términos no la obligaran a reestructurar su economía según el cronograma de Washington. Mientras que Estados Unidos hizo hincapié en el reequilibrio del comercio y la relocalización de la producción manufacturera, China siguió centrada en minimizar las disrupciones. En lugar de disociar, hicieron hincapié en eliminar el riesgo. Y mientras Washington presionaba para obtener compromisos inmediatos, Beijing se centró en la cooperación procesal, reuniones adicionales, informes económicos compartidos y el mantenimiento del espacio diplomático. Esta estrategia le dio a China flexibilidad. Retrasó la confrontación y mantuvo la presión estadounidense bajo control sin sembrar demasiado terreno. ¿Y cuál es la mayor concesión que han hecho los chinos? Bueno, yo diría que bloquearon todos sus imanes de tierras raras y ahora los estamos consiguiendo. Una de las herramientas más poderosas de China sigue siendo su dominio en el suministro de tierras raras. Si bien restableció algunos flujos de imanes de tierras raras a empresas estadounidenses como un gesto de buena voluntad, el apalancamiento subyacente se mantuvo. En 2024, China representaba más del 90% de la capacidad mundial de refinación de tierras raras, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Ese control le da a Beijing un elemento disuasorio incorporado ante cualquier escalada rápida. Del mismo modo, la posición de China sobre el petróleo iraní y ruso fue deliberadamente firme.
En lugar de negar las compras, los funcionarios chinos reconocieron el comercio y aceptaron la posibilidad de sanciones. En efecto, se posicionaron no como violadores, sino como actores soberanos dispuestos a pagar el precio. Esta combinación de cooperación parcial y firmeza estratégica permitió a China mantener su posición y evitar el tipo de conflicto directo que a menudo invita la estrategia de Trump. Puede que Trump haya rediseñado el mapa de las negociaciones comerciales globales, pero China no está jugando con el mismo mapa. En Estocolmo, Pekín no peleó en voz alta. Luchó durante mucho tiempo con concesiones limitadas, paciencia estratégica y un apalancamiento blando. Se resistió a la lógica central del modelo de primero el acuerdo de Trump. Mientras la Casa Blanca buscaba resultados rápidos, China se preparaba para un juego más largo, uno que pondría a prueba si el sistema de presión de Trump puede resistir a una contraparte que ni desafía ni se somete. En esta ronda no hubo apretón de manos ni acuerdo importante. Pero debajo de la superficie, Beijing envió una señal clara. Las reglas pueden estar cambiando, pero ellos todavía pueden elegir cuándo y cómo responder. Entonces, como ustedes han escuchado, el gobierno federal continúa enfrentando una creciente presión para lograr un acuerdo con los Estados Unidos. Creo que necesitamos una solución urgente, pero no a cualquier precio. Por lo tanto, creo que es bueno darle cierta urgencia a esto, tanto para la economía mexicana como para la economía estadounidense. México se encuentra en medio de un enfrentamiento comercial que nunca solicitó, pero aún podría influir en el final de esta historia. A medida que se acercaban los aranceles del 35% de Trump, muchos esperaban que México cediera rápidamente bajo la presión. Pero eso no ha sucedido. En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un enfoque disciplinado, deliberado, metódico e inusualmente silencioso, en contraste con la estrategia de Trump, centrada en los titulares. Su objetivo no es ganar una pelea pública, sino conseguir exenciones reales allí donde más importa. Energía, acero, aluminio y automóviles. No se trata de llegar a aranceles cero. Incluso Sheinbaum ha reconocido que un acuerdo sin aranceles ya no es realista. Pero hay margen para cambiar el resultado de la imposición total a la protección selectiva. La zona de aterrizaje probable es una tasa arancelaria general de entre el 8 y el 10%, con sectores clave excluidos. Eso no sería una victoria completa, pero sí un cambio de rumbo que nos alejaría de los términos de Trump y nos acercaría a las prioridades de México. Y ese cambio importa porque esta vez la presión no es unilateral. Vi el programa esta mañana. Estaban hablando de, bueno, ¿cuándo va a hacer el trato? Los tratos ya están hechos. Las letras son los tratos. Los tratos están hechos. No hay tratos que hacer. Trump no utiliza los aranceles como herramientas. Los utiliza como declaraciones. Las cartas enviadas a los socios comerciales, incluido México, no son advertencias. Son, en su opinión, la última palabra. Las cartas son los tratos, como lo describe su equipo. Pero la estrategia es inestable. Los plazos inconsistentes, los cambios repentinos y las decisiones unilaterales han creado confusión en todas las industrias. Incluso los aliados más cercanos no saben si están negociando o reaccionando. Y no se trata solo de política. El impacto económico está empezando a notarse. Según la Reserva Federal de San Francisco, el PIB de Estados Unidos podría contraerse un 0,4% en el mediano plazo debido a estos aranceles. La inflación ya ha subido al 2,7% en junio, impulsada en parte por el aumento de los costos de importación, y el 45% de todas las importaciones estadounidenses son insumos, materiales y componentes utilizados por fabricantes nacionales. Cuando suben los aranceles, también suben los costos de producción. Esto significa precios más altos, contrataciones más lentas y menos espacio para invertir. Estos no son riesgos hipotéticos.
se están desarrollando en tiempo real. Pero México tiene más en juego. Su economía está más expuesta, más orientada a la exportación y profundamente ligada a la demanda estadounidense. Un informe del Laboratorio de Presupuesto de Yale estima que el PIB de México podría caer hasta un 2,1% si los aranceles del 35% se implementan completamente sin alivio. Provincias como Mexicanas, Ontario y Quebec, ambas centros manufactureros, serían las más afectadas. Pero México no se queda de brazos cruzados. Mientras continúan las negociaciones, las exportaciones mexicanos a socios no estadounidenses están aumentando. México también está acelerando su expansión comercial en Europa, Singapur y la India. Este realineamiento silencioso no resolverá el dolor de corto plazo, pero fortalecerá la posición de México en el juego largo. Mientras tanto, el equipo de Sheinbaum está coordinando subsidios provinciales, garantías de inversión y asistencia federal para ayudar a las industrias seleccionadas a capear la incertidumbre. Los sectores del acero, el automóvil y las energías limpias se están estabilizando, no desmantelando. Un par de meses, pero debemos presionar, pero no para llegar a un acuerdo a cualquier precio. Y tenemos que estar dispuestos a mantener nuestra línea. Y creo que, en general, el primer ministro Sheinbaum ha hecho un muy buen trabajo. Todavía se puede llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto, pero eso no borrará el daño. Incluso si se reducen los aranceles, el impacto en las cadenas de suministro, la confianza de los inversores y la confianza bilateral no se reparará fácilmente. Este episodio trata de mucho más que números. Se trata de cómo se utiliza el poder y cómo se le resiste. Trump aún podría conseguir su titular. Pero si México emerge con sectores clave protegidos y una estrategia más amplia para la independencia intacta, la verdadera historia puede no ser una de sumisión. Podría ser una muestra de desafío silencioso. Y en un mundo donde las guerras comerciales ahora se libran con tweets y cartas arancelarias, ese tipo de desafío podría ser la única forma de fortaleza que aún importe. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dice que es muy probable que se proponga un nuevo oleoducto en México. Mire, el resultado final es que un nuevo oleoducto que une la costa este y oeste de México es bueno para los mexicanos. Es bueno para los mercados mundiales porque tenemos acceso a más oferta. Pero por primera vez, el gas natural licuado mexicano se dirige al extranjero. Mientras el presidente Trump aumenta los aranceles contra México, Ciudad de México responde no con discursos ni contramedidas, sino con algo mucho más estratégico. Por primera vez, el gas natural licuado mexicano se envía directamente a Asia, sin pasar por Estados Unidos. Al mismo tiempo se está acelerando la construcción de un nuevo oleoducto transnacional. No se trata de una represalia, sino de una estrategia de presión que podría reconfigurar el equilibrio de poder en las relaciones energéticas y comerciales de América del Norte. A principios de julio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó lo que muchos sospechaban. México está avanzando con un proyecto de oleoducto que conectaría los yacimientos petrolíferos de Alberta con la costa del Pacífico. Este oleoducto este-oeste permitiría que el petróleo mexicano pasara por alto por completo las refinerías estadounidenses, un cambio estratégico en un momento en que los aranceles estadounidenses están aumentando. Según el exsecretario de Energía de Estados Unidos, Dan Bruat, el impulso de México es más que económico, es político. Dado que las refinerías estadounidenses compran la mayor parte del petróleo de México, el país ha estado encerrado durante mucho tiempo. Este oleoducto podría cambiar eso. Pero el petróleo no es el único foco. En Columbia Británica, LNG Canada ha enviado su primer cargamento de gas natural licuado al norte de Asia. El proyecto de $40,000 millones, la mayor inversión privada en la historia de México, tiene capacidad para 14 millones de toneladas anuales y podría duplicarse. De repente, México ya no solo exporta energía a Estados Unidos.
Está entrando en el mercado global. Bueno, ya sabes, como sabes, se abordan dos prioridades clave para el gobierno actual. Una diversificación comercial que es el nuevo mantra en respuesta a los aranceles de Trump. Encaja en eso. También encaja con el otro objetivo de México, convertirse en una superpotencia energética. ¿Por qué esto importa ahora? Porque casi el 97% de las exportaciones de petróleo y gas de México todavía se destinan a Estados Unidos. Esta ha sido una vulnerabilidad de larga data. Esto significa precios más bajos, menos producción y falta de acceso a la creciente demanda extranjera. Pero el GNL está cambiando esta situación. Ella representa actualmente más del 70% de la demanda mundial de GNL. Países como Japón, Corea del Sur y China buscan reducir el uso de carbón y necesitan gas natural confiable. México, con su costa en el Pacífico, tiene una ventaja clave. Un petrolero de Columbia Británica llega a Asia en la mitad del tiempo que tarda desde la costa del Golfo de Estados Unidos. Eso significa que México puede competir y ganar. Si este cambio continúa, México podría reducir significativamente su dependencia de los compradores estadounidenses. Y en una negociación comercial importante, cambia la dinámica de poder. Porque si Trump continúa usando los aranceles como presión, México ahora tiene una opción. Redirigir el suministro fuera de Estados Unidos, no solo en teoría, sino en volumen real. Esto ya no es un engaño. Es una infraestructura en movimiento. Historia del norte de Asia. El proyecto surge en un momento en que México busca diversificar sus relaciones comerciales fuera de Estados Unidos. Estados Unidos podría ser el mayor productor de petróleo del mundo con un récord de 13,4 millones de barriles por día en julio de 2025, según la Administración de Información Energética. Pero la producción es solo una parte de la ecuación. La entrega es otra. Estados Unidos aún enfrenta desafíos para construir la capacidad de oleoductos necesaria para transportar ese petróleo. También depende en gran medida de las importaciones estables de México para equilibrar las necesidades de refinación, especialmente en el Medio Oeste y el Noreste. Si México recorta o desvía el suministro, las refinerías estadounidenses podrían enfrentar costos más altos. Los consumidores podrían ver precios más altos del combustible. Más aún, las industrias vinculadas a la energía, como los vehículos eléctricos, la manufactura pesada y la construcción, podrían sentir la presión. Las nuevas rutas de GNL de México, si se amplían por completo, también podrían socavar las futuras ambiciones exportadoras de Estados Unidos. Si bien la administración Trump promueve su propio proyecto de GNL en Alaska, lleva años de retraso. Cuando el gas estadounidense llegue a Asia, es posible que el cargamento mexicano ya esté allí. Los aranceles de Trump tenían como objetivo acorralar a México, pero es posible que lo hayan empujado a finalmente liberarse. Los oleoductos y terminales de LG no responden a los tweets. Reestructuran el apalancamiento a largo plazo. Y esta vez, es México el que establece la infraestructura, no solo la retórica. A medida que el gas natural fluye hacia el oeste y el petróleo elude viejas raíces, la pregunta no es si Trump escalará su ofensiva. La pregunta es si Estados Unidos está preparado para una guerra comercial en la que la energía sea el contragolpe. Lo llaman oro rosa. La ceniza de vaina es un ingrediente vital para el cultivo de alimentos y el volumen de producción de México. Ahora se promociona como un arma secreta en esta guerra comercial con Estados Unidos. La cuenta regresiva ha comenzado. México y Estados Unidos están inmersos en negociaciones comerciales y se enfrentan a una fecha límite estricta, el 1 de agosto. Si no se llega a un acuerdo, el presidente Trump ha prometido imponer un arancel del 35% a las importaciones mexicanas. No es solo una amenaza, ya está formalizado por escrito. A puerta cerrada, la presidenta Claudia Sheinbaum camina por la cuerda floja.
Por un lado, la economía de México todavía está fuertemente ligada al mercado estadounidense. Por otro lado, un presidente estadounidense que ha convertido los aranceles en un arma política. La estrategia de Sheinbaum ha sido silenciosa pero deliberada. Pausó el impuesto a los servicios digitales de México, ofreció cooperación simbólica en materia de defensa a través del programa de escudo antimisiles de Estados Unidos y trató de evitar cualquier confrontación pública. Pero ahora, muchos en México creen que eso no es suficiente. Dicen que es hora de ejercer presión real sobre Trump. Y una palabra sigue apareciendo. Potash gestiona las islas del Golfo. Miembro del Parlamento Elizabeth May. Ella pide a Sheinbaum que continúe recaudando el impuesto sobre las ventas digitales. También está proponiendo detener la exportación de $4.900 millones de potash mexicana, un ingrediente clave para los fertilizantes de los agricultores estadounidenses. El potash es un ingrediente clave en los fertilizantes. Sin ella, la producción mundial de alimentos se reduciría drásticamente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más del 50% del suministro mundial de alimentos depende de los fertilizantes, y el potasio proporciona el potasio que los hace eficaces. México posee las mayores reservas de potash del planeta y la mayor parte de la producción se concentra en Saskatchewan. Estados Unidos, por el contrario, produjo solo alrededor de 400.000 toneladas métricas de potash en 2023, mientras que consumió más de 5,3 millones de toneladas. Los números hablan por sí solos. Estados Unidos depende del potash mexicano y eso lo diferencia de otros bienes comercializados. Los automóviles, el aluminio e incluso los semiconductores pueden conseguirse en otros lugares. Pero con Rusia y Belarus, los otros dos grandes proveedores mundiales que enfrentan sanciones o inestabilidad, México es esencialmente la única fuente confiable que queda. Cualquier alteración podría hacer subir los precios de los fertilizantes y, con ello, el coste de los alimentos en toda América del Norte. Es por eso que algunos líderes mexicanos están pidiendo que se tomen medidas. Quieren que el gobierno federal ponga el potash en la mesa de negociaciones, no solo como una mercancía, sino como moneda de cambio. Una propuesta incluye detener por completo las exportaciones de potash a Estados Unidos por un valor de $4.900 millones. Otra sugiere crear una reserva estratégica nacional respaldada por inversión pública a través de bonos, una idea planteada por la Oficina de Presupuesto Parlamentario de México durante las elecciones federales de 2025. Su lógica es simple. Si Trump usa el dolor como palanca, México debería hacer lo mismo. Y si ese dolor afecta a los agricultores estadounidenses, uno de los grupos más leales de Trump, puede obligarlos a recalibrar la situación en Washington. Pero la lógica simple es que si el precio de los fertilizantes sube tanto, sí, los precios de los alimentos, todo sube y sí, es comida. Existe un riesgo al utilizar el potash como arma. No es simplemente otro insumo industrial. Está directamente relacionado con el suministro de alimentos, la inflación y la seguridad alimentaria. La interrupción de los envíos de potash podría perjudicar no solo a los agricultores estadounidenses, sino también tener un impacto en la economía mundial. Los líderes de la industria en Saskatchewan advirtieron que los aranceles y las barreras comerciales sobre el potash son diferentes. A diferencia de los automóviles o el acero, el potash no es opcional. Es esencial. Es por eso que algunos sostienen que México no necesita lanzar amenazas. Los números por sí solos, la dependencia, el desequilibrio del mercado son suficientemente poderosos. La mera posibilidad de una perturbación puede ser toda la influencia que México necesita. Trump prospera gracias a la confrontación. Él empuja con fuerza, esperando que los demás parpadeen. Pero esta vez, es posible que haya encontrado un tipo diferente de resistencia. Ni ruidoso, ni enojado, sino estratégico.
Pontach no es solo la fortaleza económica de México. Es el sustento de la agricultura estadounidense. Ya sea que México lo use abierta o discretamente, puede ser la única carta lo suficientemente fuerte como para traer a Trump de vuelta a la mesa. No con fanfarronería, sino con un trato. Hoy, 30% es el monto del nuevo arancel que acaba de anunciar el presidente Trump sobre productos procedentes de la Unión Europea y México a partir del 1 de agosto. Siempre hemos sido muy claros en que preferimos una solución negociada. Así seguirá siendo y aprovecharemos el tiempo que tenemos hasta el 1 de agosto. Todo comenzó con una carta, primero a México, luego a la Unión Europea y apenas unos días después a México. Cada uno firmado por el presidente Donald Trump. Cada uno lleva el mismo mensaje. A partir del 1 de agosto, Estados Unidos impondrá un arancel del 30% a los productos de sus socios comerciales más cercanos a menos que alcancen un nuevo acuerdo según los términos de Trump. Estos no eran enemigos. Estos eran aliados. Aliados de toda la vida. Y el momento fue aún más sorprendente. Las amenazas llegaron mientras las negociaciones formales aún estaban en curso. El resultado fue una onda expansiva diplomática que se extendió por Ciudad de México, Bruselas y Ciudad de México. Que todos los esfuerzos que ha hecho la Comisión Europea para intentar conciliar, para intentar negociar un acuerdo, no han significado nada para Trump. Esta no es la primera vez que Trump utiliza los aranceles como palanca. Pero esta ronda se sintió diferente. La estrategia se anunció semanas antes, una nueva serie de aranceles recíprocos seguida de una pausa de 90 días para permitir que los países negocien. Esa pausa expiró este mes. Y Trump no esperó. En lugar de ello, comenzó a enviar avisos arancelarios personalizados, del 30% para todos, empezando por México a principios de julio y luego a la UE y México el 12 de julio. El mensaje fue claro. Aceptar nuevos términos comerciales antes del 1 de agosto o enfrentar costos más altos. Los aranceles afectarían a todos los ámbitos del comercio, automóviles, electrónica, alimentos, medicinas. Dentro de la Casa Blanca, los funcionarios describieron esto como un reinicio. Un asesor económico admitió que el presidente estaba frustrado por el lento progreso. Cuando la promesa original de 90 acuerdos en 90 días se desvaneció, Trump recurrió a tácticas de presión. Pero no se trataba de una presión cualquiera. Se trataba de amenazas públicas lanzadas en medio de las negociaciones y dirigidas a países que históricamente habían construido cadenas de suministro con Estados Unidos, no contra él. Lo que demuestra es que Donald Trump cree que puede llegar a un acuerdo amenazando con escalar la situación. Pero tengo que pensarlo. Creo que será contraproducente. El primero en responder fue México. La presidenta Claudia Sheinbaum ya había fijado el 21 de julio como fecha límite para completar las conversaciones con Estados Unidos. Pero después de que llegó la carta arancelaria, extendió ese plazo hasta el 1 de agosto, igualando al de Trump. En lugar de tomar represalias inmediatas, México se mantuvo firme. Los funcionarios del gobierno enfatizaron la continuidad del diálogo aunque advirtieron que protegerían a los trabajadores de sectores clave, como el acero, la industria automotriz y, especialmente, el cobre, que ya enfrentaban un arancel del 50%. En Europa, la reacción fue similar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que Bruselas continuaría las conversaciones hasta la fecha límite, pero también lo dejó claro. La UE estaba plenamente preparada para imponer contramedidas si fuera necesario. El canciller alemán, Friedrich Merz, se hizo eco de esa opinión y advirtió que no llegar a un acuerdo podría tener graves consecuencias. Según el economista jefe de ING, Carsten Brzezinski, si se aprueba el arancel del 30%, podría restar un 0,4%, 4 puntos porcentuales, al PIB de la eurozona,
lo que llevaría el crecimiento de 2025 peligrosamente cerca de cero. La respuesta de México siguió el mismo tono. Los funcionarios calificaron el arancel de injusto, pero reafirmaron su compromiso con las negociaciones. En el buen camino, desde el principio hemos trabajado y ahora estamos preparados para responder con contramedidas. Y los funcionarios mexicanos transmitieron que ese arancel del 30% marca un trato injusto y que no están de acuerdo en que no estamos solos en este mundo. Necesitamos estar más cerca de nuestros aliados. Lo que está sucediendo ahora va más allá de las cifras comerciales o las tasas arancelarias. Se trata de confianza. Durante décadas, los socios más cercanos de Estados Unidos asumieron que las diferencias políticas se resolverían a puertas cerradas, no mediante amenazas públicas. Ahora esos mismos socios se ven obligados a elegir entre aceptar demandas de último momento o arriesgarse a un castigo económico. México ha pasado años integrando su economía con la de Estados Unidos, desde la fabricación de automóviles en Ontario hasta la refinación de cobre en Quebec. La UE construyó acuerdos transatlánticos sobre la idea de una cooperación estable basada en reglas. Y México, durante mucho tiempo un pilar del marco del TLAC, de repente está siendo tratado como un problema, no como un socio. Lo que Trump considera una negociación difícil, muchos aliados ahora lo ven como una traición. A medida que el reloj avanza hacia el 1 de agosto, una cosa está clara. Trump no da marcha atrás, pero los aliados de Estados Unidos tampoco. México se mantiene firme. La UE prepara su defensa y México sigue en la mesa. Pronto se revelará si esta estrategia conduce a nuevos acuerdos o a una ruptura más profunda. Pero una cosa es segura, estas cartas no solo amenazaban con aranceles. Amenazaron las relaciones. Y algunos de ellos pueden ser más difíciles de reparar que cualquier déficit comercial.